Bueno, pues ya sabéis que aunque vamos con retraso en nuestros vídeos, pero no quiero dejar de hacerlo. Ya os informo a todos que dentro de muy poco empezaremos ya con los vídeos que grabé el año pasado desde que estábamos confinados y que tenía pretensiones de cambiar algunas cosas, pero bueno, debido a cómo están los tiempos y cómo tengo yo este cuatrimestre, va a ser muy difícil y lo que vamos a hacer es mantener esos vídeos, simplemente estar atentos porque claro, de repente yo empiezo a hablar del confinamiento, etcétera, pues evidentemente es por eso, pero lo que es importante que es la temática del curso sigue igual, ¿vale? Bien, entonces, estamos en el tema de las diferencias entre el hombre y el animal, tema ya visto en clase, perfectamente analizado en clase y del que en esta ocasión no voy a poner tarea, ¿no? Sí del siguiente, pero de este no, ¿vale? Entonces, lo único, verlo muy rápido, ya luego en el texto de la página virtual aparecerán más cosas y entonces en este no me entretengo demasiado, ¿vale? Entonces, vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien, porque esto es un poco de lío. Vamos a ver. Un segundín. Bien. Vale, me voy a quitar de aquí para que se pueda ver. No sé ni dónde ponerme. Bueno, me quedo aquí. Y luego lo voy viendo. Bien, la primera cosa que estuvimos viendo es lo que hemos visto antes, ¿no? Un hombre que se sentía animal, se siente, eso lo habéis supongo que visto en los últimos, se ha hecho muy famoso en redes, incluso ha sacado mucha pasta en Estados Unidos porque hay un montón de cadenas de televisión, ¿no? Y el tío se creó un perro dálmata y ahí lo habéis visto en la anterior diapositiva, ¿no? Vestido de dálmata, va a la televisión y allí el muy curioso, en vez de hablar, lo único que hace es ladra, ¿no? Bueno, bien. Aquí os hablo de un tema con el que empezamos, que es el de especie, individuo y persona, sabiendo que el individuo es para la especie y que la persona no, la persona es un ente que tiene valor único e irrepetible y que tiene sentido en sí misma, ¿no? Os pongo ahí una cosa que está sacada de esa página web, por si alguien quiere consultarlo, breeding140.es, que habla de los animales, y ahí habla del cainismo, ¿no? Dice... El cainismo consiste, bueno, viene un montón de cosas sobre esto, este tipo de cosas. Yo os dije algunas en clase, pero bueno, esta es de ahí, pero se pueden encontrar muchas más cosas en internet, ¿no? Consiste en el asesinato de los polluelos más débiles por parte de sus propios hermanos. Obtienen así, bueno, decir asesinato ya es una cosa curiosa, porque decir asesinato supone ya poner una intencionalidad que el animal no tiene, ¿vale? Pero bueno, por parte de sus propios hermanos. Obtienen así la atención de los progenitores en exclusiva y más alimento. En algunos casos el crimen se produce en presencia de los padres, como por ejemplo en la vida real, y en otros cuando estos se han ausentado del nido. Bueno, bien, ahí como estamos viendo, caemos mucho, muy fácilmente, lo vimos en clase, sin intención, ¿vale? Pero muchas veces caemos en, digamos, ver a los animales y ponerle como... maneras humanas, ¿no? Y por eso decimos asesinato y por eso decimos que obtienen así, ¿verdad? Digamos, como cosas humanas que nosotros ponemos, porque a lo mejor en los hombres sería así. Ciertamente no es así en los animales. Bien, lo único que nos indica efectivamente es que los animales luchan y tienen como fin su especie, mientras que el ser humano tiene un valor y una dignidad especial, ahí lo vemos, ¿verdad? Una dignidad especial e irrepetible, y por tanto la persona es un fin en sí mismo y no está en virtud de la especie, ¿vale? Eso es muy importante para empezar este tema. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí nos encontramos con el acercamiento a la persona humana. Me quedo aquí arriba, ¿vale? Y
Bueno, aquí vemos que el hombre tiene un montón de dimensiones, la dimensión física, la social, la espiritual, la cognitiva, la comunicativa, la estética, la emocional, la ética, ¿no? Y que vimos también, lo ponemos ahí, que el hombre ya vimos en clase que no depende ni de la cultura ni del tiempo, es decir, que hay cosas que van más allá de la cultura y del tiempo. Y también vimos, bueno, en cada clase un montón de cosas propias del ser humano, ¿no? Que son, pues, eso, pensar, jugar, el lenguaje, hacerse preguntas, etcétera. ¿Vale? Y ahora vamos a ver en esta clase un poquito lo específico y propio del ser humano que nos hace totalmente distintos de los animales. Como digo, esto ya lo hemos visto en clase, así que vamos a intentar, digamos, ser bastante ágiles para no perder en esto demasiado tiempo. Bien, em, aquí tenemos toda, ¿verdad? ¿Qué es lo propio? Pues vimos muchísimas cosas en clase. Yo me voy a dedicar aquí a aquellas cosas que son más, que son las que normalmente aparecen en los textos, ¿vale? Esto se graba, entonces, bueno, vamos a intentar ser lo más rigurosos posible. Habría otras muchas cosas que hemos visto en clase que podemos poner, pero vamos a ir a lo más evidente, ¿no? Y nos fijamos aquí, las tres más que vamos a tratar son estos, ¿no? La capacidad del lenguaje simbólico, la expresión artística, el conocimiento científico, la conciencia ética, el fenómeno religioso, luego una reflexión sobre el hombre, el animal y su entorno, y la autoconciencia para terminar con una conclusión, ¿vale? Esos son los temas que vamos a ver muy rápidamente porque no quiero que sea un vídeo muy largo, ¿vale? Entonces pasamos al primer momento, que es la capacidad del lenguaje simbólico y que, como vimos, esto es propio y absoluto del ser humano. Me pongo yo aquí en la AF, Antropología Fundamental, como veis la F siempre con mayúscula, que hace referencia a nuestra F de siempre, ¿vale? Bien, el ser humano tiene una capacidad, por tanto, de crear sistemas simbólicos. Uno de ellos es el lenguaje, ya lo vimos. Fijaos aquí en este esquema que viene aquí arriba, ¿no? Estas tres personas son capaces de hablar entre ellas. El animal mira porque no es capaz, ¿no?, de comunicar en ese sentido simbólico, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos de simbolismo, el propio lenguaje normal, ¿vale? Podemos entender por símbolo un signo no natural convencional. Y todo está lleno de sistemas simbólicos en nuestro día a día, ¿no? Desde las señales de tráfico hasta las letras de nuestro entorno, hasta cualquier cosa está llena de símbolos, ¿no? El hombre, de hecho, hay un autor que dice que el hombre es un zoón simbólico, ¿no? Un animal simbólico. Es el único que es capaz de generar símbolos, de hacer símbolos en todo un universo, en todo un paradigma simbólico, ¿vale? Sobre esto en el aula virtual aparecerán muchas más cosas con mucho más detalle. Yo ahora no me quiero centrar en eso, ¿vale? Para no perder el tiempo. Pero que sepáis que en el aula virtual hay muchas más cosas. Aquí pasamos al tema de la expresión artística. Fijaos, la expresión, bueno, a mí me encanta este cuadro de aquí, que es cabeza rafaelesca estallando, que como veis es, bueno, pues una genialidad de Dalí, ¿no? Que veis que es como algo que está estallando, que está rompiendo, pero que tiene una forma de cabeza de estas que pintaba el grandísimo Rafael Sanzio, ¿no? El grandísimo pintor, ¿verdad?, del Renacimiento italiano, pero que además, fijaos que esto parece que el Panteón, efectivamente, de Roma, ¿vale? Y da la luz, bueno, es una genialidad, por eso lo pongo como expresión artística. Obviamente esto no se lo puede ocurrir nunca a un animal. Y aquí tenemos el balcón de las Cariátides, de las Cariátides en Atenas, otra genialidad, ¿vale? Desde que el hombre, ¿verdad?, pues ha hablado también de la preocupación por la belleza. El hombre se preocupa por la belleza, ¿no? Y eso aparece desde Altamira, como ponemos aquí, hasta en el banquete de Platón, donde se habla precisamente de la primera gran teoría sobre la belleza. Luego hay toda una ciencia que también se estudia tanto dentro como fuera de la filosofía, con variables diferentes, que se llama estética, ¿eh? Y la estética se dedica a saber en profundidad qué es la belleza. Muchas veces nosotros pensamos que la belleza simplemente es una especie de sentimiento. A mí esto me parece bello. Eso no es belleza, ¿eh?
Eso es simplemente una sensación que yo tengo de belleza. Una cosa es eso y otra cosa es lo que la belleza es, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista filosófico. Otra cosa es que luego a mí me guste o no, sepa apreciarla o no. Eso es una cuestión diferente, ¿vale? Pero, bueno, muy interesante la expresión artística. No nos vamos a meter ahora en ese lío porque si no, tardaríamos mucho y ya hemos dicho que queremos que sea un vídeo ágil. Nos encontramos aquí con otro de los temas, el conocimiento científico, ¿vale? En el conocimiento científico, aquí tenemos la... ¿Alguien sabe qué es esto? Bueno, pues miradlo a ver qué es muy interesante, ¿no? Claramente es una biblioteca, a ver si alguien luego descubre de qué lugar es, ¿no? Pero bueno, aquí está, ¿no? El conocimiento científico, el hombre es capaz a través de la pregunta de investigar de una manera físico-química, matemática, en un primer momento, pero después a través de las causas, es decir, preguntando sobre las cosas, también pensando, no hace falta solo, ya lo hemos dicho mil veces, no solo y únicamente desde el punto de vista de lo cuantitativo, sino también desde el pensamiento y desde la razón, de desarrollar todas las ciencias, ¿vale? Todas, desde la filosofía, la gramática, la lingüística, etcétera, la física, la química, etcétera, 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 ¿vale? Cosa que es solo capaz de hacer efectivamente el ser humano y que no puede hacer el animal. La siguiente cosa que vemos aquí es la conciencia ética, ¿no? Esa capacidad, ¿verdad?, que tiene el hombre de, siempre lo dejamos en estos dibujillos famosos, ¿no? ¿Qué digo? Este me dice que sí, este me dice que no. En el fondo es la pregunta de cómo actúo yo. Es decir, cómo actúo adecuadamente, cómo se actúa desde el bien. Fijaos que esto, de verdad, está muy metido en toda la narrativa. En toda la narrativa. Es decir, que la conciencia ética aparece continuamente en toda la cuestión humana. ¿Vale? Aquí tenemos, ¿verdad?, El Señor de los Anillos, ¿verdad?, que es una gran obra en torno precisamente a lo ético, ¿no? Igual que pasa con otras muchas, ¿no? Pero en muchas narrativas de videojuegos, de comunicación audiovisual, etcétera, o en la reflexión sobre las propias ciencias, lo que llamamos la ética deontológica, ¿verdad? La deontología profesional aparece siempre como debemos actuar. La obsesión del hombre por intentar actuar adecuadamente, ¿vale? Bien, el siguiente punto con el que nos encontramos, bueno, aquí no lo decimos, aparece ahí, ¿no? La libertad, me quito de en medio, me pongo aquí, en El Señor de los Anillos, ¿verdad? Los dos grandes problemas, la libertad y la responsabilidad. Las dos grandes cuestiones que intervienen en la conciencia ética. Por fin, el fenómeno religioso, ¿no?, que también es la pregunta por lo trascendente en general, si existe un Dios, si ese se ha revelado a los hombres, si ese tiene sentido para mí, etc., ¿no? Lo religioso es consustancial, tan consustancial que en todas las culturas se ha generado religiones, ¿vale? Pasamos al siguiente punto, que es el hombre, el animal y su entorno. Fijaos que este tema es muy curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos un corderito de una semana, de menos de una semana, y fijaos, ya está de pie, ya sabe buscar las ubres de la madre, ¿verdad? Y se interesa exclusivamente por su mundo. Esto es muy interesante. El animal se interesa por su mundo. Evidentemente que es así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Se interesa por lo que le rodea. Pero es muy curioso porque el hombre no se interesa por su mundo, sino que nosotros nos interesamos por el mundo, por todas las cosas, ¿no? Es verdad que con menos de una semana somos unos, ¿verdad?, seres que dependemos en todo de los demás, no somos capaces de ponernos de pie ni de buscar, ¿no? Sino, aquí tenéis a otro bicho, ¿no?, con menos de una semana, fijaos, pero bueno, nosotros, sin embargo, aunque no nos interesemos por nuestro mundo, sino nos interesamos por todo el mundo. Es una de las grandes diferencias, ¿vale? De las diferencias. Y a pasar ya casi a lo último, ¿no?
Por último está el tema de la autoconciencia, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de preguntarse sobre él mismo, de reconocerse a sí mismo. En el fondo, como hemos dicho muchas veces en clase, la posibilidad de ser uno objeto y sujeto de su propia reflexión. Es decir, me pongo yo como frente a mí mismo, igual que yo me pongo ahora mismo frente al ordenador, ¿verdad? Frente a la cámara del ordenador, ¿verdad? Me veo aquí en la imagen y me reconozco, pero no solo me reconozco, sino puedo reflexionar sobre mí mismo, sobre mis acciones, sobre todo lo que yo he hecho, lo que puedo hacer, etc. Eso que se llama autoconciencia, la capacidad de saber que, de hacerme presente a mí mismo, es también propio y exclusivo del ser humano. Y por último, por tanto, nos vamos a esta última diapositiva, ¿vale? Me voy a poner aquí, donde se habla de los instintos, si hay instintos humanos, ¿no? Bueno, propiamente hemos dicho que en el hombre no hay instintos, lo que en el hombre hay son más bien restos de instintos que podemos llamar tendencias, ¿no? Es decir, que es verdad que nosotros el único que tenemos así prácticamente como instinto, que no le llamamos instintos propiamente, ya os digo que lo llamamos tendencias, es esa, obviamente, conservación de la especie, instinto de posesión, instinto de defensa de la propia vida, etc. Pero fijaos, el hombre puede decir no a los instintos, es decir, no a las tendencias, es decir, que los podemos someter a otros valores. Por ejemplo, aquí tenemos a unas personas que son capaces de jugarse la vida para salvar a otro, ¿no? Con el conocimiento podemos modificar el fin y los medios para alcanzarlo. Y nosotros tenemos inteligencia y razón, ¿vale? Y por eso no somos instintivos, porque todo lo sometemos a la inteligencia y a la razón, a la voluntad y a lo afectivo, ¿vale? No pasa así en el animal, que actúa siempre de la misma manera, ¿vale?